Contaré en este instante lo mismo, un poco más sana ya de todo, siempre me escucharon llorar. Pero bueno, yo tenía un hijo que era docente de música en una escuela de jardín de infantes, lleno de vida, deportista, hermoso, una persona hermosa, como cualquiera de sus hijos, ¿no? Con 27 años, vivía, le encantaba la música. Bueno, hasta que un día, en septiembre, después de mi cumpleaños, que era el 4 de septiembre, una compañera le dice, che, fui a declarar a la policía. Le dice, ¿viste? Bueno, me dice, ay, ¿qué hiciste? Le dice, ¿te portaste mal? No, le dice, yo fui a declarar por vos. Dice, ¿cómo que fuiste a declarar por mí? Sí, le dice, vos tenés una denuncia. Para eso, nada. Al otro día, llega de educación con una denuncia, donde nos separaban del cargo. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Nada, no sabían nada. Lo único que le dijeron, andate al juzgado, andate al juzgado de familia. Fue al juzgado de familia, llegan corriendo al padre a buscarlo para que lo lleve al juzgado de familia, se fueron. Estaba denunciado por abuso sexual o tocamiento por una madre. Bueno, ahí empezamos la carrera, en el juzgado le dice, ya te buscas un abogado, y bueno, salimos a buscar abogado. Fuimos al gremio, no existe el abogado, va a venir dentro de un mes. No consiguió abogado ahí, porque él pensaba, como son aportantes al gremio, los docentes piensan que van a tener un apoyo, una ayuda, un acompañamiento. Nada, el ADOSAC no acompaña a sus asociados, para nada, absolutamente para nada. Entonces, bueno, listo, se va, conseguimos abogado, que Dios lo tenga en la gloria, Juan Carlos Muriete, lo mejor penal que había acá en Gallego. Comentamos todo esto, listo, parece, bueno, esto es jodido, dice, bueno, vamos, perito, que también Dios lo tenga en la gloria, Lucio Andrada, muy buena persona, lo acompañó en todo momento. Bueno, mi hijo cae en un estado depresivo donde no quería hablar, estaba re mal, no comía, no dormía. ¿Pero por qué? Porque yo quiero hablar con los padres, yo les quiero explicar a los padres que yo no hice absolutamente nada, que yo no entiendo de por qué me acusan. Pero para eso los padres, ya en un grupo, ya era culpable, porque cuando fueron a hacer las pericias, una persona de la policía le dice que el profesor de música había violado a un niño. Ya lo violó. Entonces, listo. Lo volvieron loco al celular, no lo quería agarrar, lo tiraba por todos lados. Encima tenía los hostigamientos desde parte de educación, donde lo llamaban para preguntarle cómo estaba, cómo andaba, con semejante acusación. ¿Cómo vas a estar vos? Se desesperó muchísimo, no vivía esos días, no dormía, fue psicólogo, psiquiatra, medicación, no quería tomar nada porque me dijo así, mamá, yo no estoy loco porque yo no hice absolutamente nada. Bueno, no iba a ningún lado porque teníamos miedo que le hagan algo. Bueno, salía a todos lados con el hermano, a todos, no iba a ningún lado solo, hasta que un día, un sábado, para esto, en noviembre, me dice, mamá, confía en mí, yo no hice absolutamente nada, yo quiero salir a caminar, yo quiero sentirme libre. Voy a ir a caminar por la ría. Salió, él corría, salía a caminar, andaba en bicicleta, era deportista, jugaba al fútbol, y decidió meterse a la ría, donde nunca más salió. Para eso, esto fue un sábado, 2 de noviembre, que nunca me voy a olvidar, a las 10 de la mañana encuentran la ropa de él ahí, a las 5 de la tarde encuentran el cuerpo, y la cámara Gesell sale para el martes. El martes sale la cámara Gesell, Facundo no había hecho absolutamente nada. Todo lo que la madre contaba de que el nene se escondía debajo de las mesas, que no quería tener diálogo, que le molestaban los ruidos, todo eso habían visto ahí que tenía un problema de un síndrome de autismo el niño. Un chico de 5 años. Una falsa denuncia. Pero yo perdí a un hijo por eso. Porque una mamá se equivocó. Porque no estuvo atenta al cuidado de su niño.
Porque yo, mamá, a los 5 años descubro que mi hijo tiene autismo, estoy tarde. Porque es una enfermedad que se discute, un síndrome que se percibe a partir de los 2 años. Eso es lo que estamos emprendiendo. Yo encontré en el camino de la vida, encontré a Olga, que los chicos eran amigos, y decidimos hacer esto. Empezar con esto de las falsas denuncias. Con una falsa denuncia mató a Facundo Díaz, pero de ahí en adelante yo no quiero que ningún docente más pase lo que mi hijo pasó. El abandono desde parte de educación es brutal. Donde te dicen después, todavía tuvo el tupé de decirme la inspectora de jardines, pero tu hijo está re bien. Está re bien. Eso me dijo. Y estábamos con Elba que fuimos a retirar las cosas. Te digo, un abandono total desde parte del jardín, que nadie me quería decir absolutamente nada. Un desconocimiento de todo. Entonces por eso estamos con esto, con la ley FACU, con la Fundación FACU. ¿Para qué? Para que ningún docente más le pase lo que le pasó a mi hijo. Gracias. Facundo Díaz. Arrancando con esta ronda de testimonios, ahora vamos a invitar a que se acerque la señora Cristina Eguilior. Ella es autora del libro No te toca. ¿Se encuentra aquí? Aquí está. Bien. Entre el abandono y el olvido por los estamentos estatales. Desde Neuquén, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Estoy contando testimonios de cosas que he escuchado un poquito sentida, pero bueno, voy a tratar de hacer algo breve y sin cucherear. Bueno, yo soy una abuela que tiene 4 nietos. Tengo dificultades para relacionarme con uno de ellos, que es el hijo de mi hijo, que se separó de la mamá. Con muchas dificultades. Le vamos a acercar un poquitito, que pueda enfocar un poquito más la voz. Bueno, con muchas dificultades y siempre con pidiendo permiso y qué sé yo. Fuimos viendo poco a poco a mi nieto, pero siempre con muchas discusiones o peleas, hasta que, bueno, pensamos que era mejor hacerlo por vía del juzgado de familia, lo que fue un error grandísimo, porque todo es mucho más difícil, muchísimo más difícil, porque nos enfrentamos con el ETI, que es el equipo técnico interdisciplinario. Así funciona yo soy de Neuquén, pero mi nieto está en Comodoro, así que así funciona en Chubut, con el ETI. Es un equipo que está integrado por una psicóloga y un asistente social. Y en Chubut tiene una relevancia absoluta el ETI. Son los auxiliares del juez y lo que allá se determina, eso es lo que se ejecuta, lo que se cumple. Bueno, se trata, yo las voy a nombrar porque no puedo decir que todo el ETI de Comodoro Rivadavia funciona mal. Se llama licenciada Asís y licenciada Córdoba. Bueno, como tengo que ser breve, voy a pasar a lo que me pasó a mí con ella. El año pasado, en el mes de mayo, mi hijo tiene una discusión por WhatsApp, por teléfono, con la mamá de mis nietos, y automáticamente en un parcito de horas se interrumpe el vínculo de mi hijo con mi nieto. ¿Qué tenía que ver el nene ahí? Él no formaba parte de la discusión, empezando por ahí, lo ridículo de la medida. Bueno, mi hijo se desespera porque, bueno, se quedó en Radatili
solo por el nene, porque su proyecto personal lo está desarrollando en Lago Puelo, en la cordillera. Así que, bueno, se desespera, ¿qué puedo hacer? Va a apelaciones, la medida era por 4 meses, la Cámara de Apelaciones se toma su tiempo, pasan más de 4 meses, así que no se expidió, no sirvió para nada, tiempo que se perdió, dinero que se perdió, angustias, y no fue nada. A todo esto yo vengo a acompañarlo y por 2 motivos. Una porque, bueno, porque él estaba muy mal, y otra porque fui citada por el ETI en el mes de agosto. Bueno, yo a todo esto me mensajeo con el abuelo materno, con quien pensé que podía contar, y bueno, entonces empiezo a mandarle mensajes, mi nieto me contesta, después le voy a relatar uno de esos mensajes. Empiezo a pedirle a la mamá si lo puedo ver, me contesta que no, que vaya al juzgado. A la abuela materna me contesta que no, que hable con la mamá, con el abuelo. Bueno, conclusión, nada. Con esos mensajes hago una denuncia en fiscalía para demostrar el impedimento de contacto. Yo no tenía ninguna prohibición, era mi hijo el que la tenía. Bueno, muy rapidito desestiman, o sea que todos los estamentos que uno recurre para encontrar una ayuda, funciona todo en la misma línea. Entonces todo se desestima, o se archiva, o se deja pasar el tiempo para que la medida caduque. O sea que no se pudo obtener nada. También tengo que reconocer que acudió a Recursos Humanos de la ONU, no, de Naciones Unidas, no, de Interamericana de Derechos Humanos. También fue desestimada, o sea que ahí también hay cierta ideología. Bueno, vuelvo a la conversación que tuve yo en el ETI en agosto del año pasado. A todo esto, bueno, me reciben mal, siento un rechazo en el trato. Le hago escuchar uno de los mensajes de mi nieto. Después de escuchar el mensaje de él, quedaron así como pensativas. Creí yo que les había llegado. Bueno, el mensaje decía, yo también quiero ver a mi papá, lo amo mucho, lo amo como nunca. Después de escuchar eso, estas 2 señoras consideraron que era importante que el nene, mi nieto, no se relacionara con todo el contexto paterno. Bueno, ahí creo que voy a terminar. O sea que del interés superior del niño es un eslogan. No existe. Creo que existe el interés superior de la mujer caprichosa. Bueno, buenas tardes. Gracias, Selva, por acompañar, por dejarnos llegar hasta acá. Bueno, yo soy una abuela que hace 2 años y medio no puedo ver a mis 4 nietos. Mis 4 nietos fueron secuestrados parentalmente por su abuela materna. La abuela los tiene hace 2 años y medio.
hizo denuncias falsas, que los chicos no eran escolarizados, que estaban mal alimentados con sus papás, y eso no era así. Hay pruebas, hay certificados del colegio, pero pasaron 2 años. Cuando pasa esto, que yo no me entero, que los voy a buscar un 3 de marzo, no me los dejan sacar. Ya estaba la denuncia hecha. Entonces yo, creyendo en la justicia, busco un abogado y ahí me entero de todo esto. Este aquí, que yo en mi Facebook pongo, es un secuestro parental, no di nombre, no di apellidos. 3 meses de provisión. Y ahí empezó. 3 meses de provisión por eso, después que los iba a buscar al colegio, que los molestaba. Hace 2 años y medio que no veo a mis nietos. Fui y voy a ser una abuela recontra presente, porque la cajita de recuerdos que tenemos todos no se va. Estoy acá, hice 800 kilómetros y voy a seguir luchando. Escuché a todos los profesionales y es lo que me pasa a mí. Y hoy tengo que decir, y les digo, les confieso que tengo miedo porque quizá llegue una noticia y otros 3 meses de provisión. Pero ya no me importa, porque tengo 65 años, porque la veo sufrir a mi nuera, porque es una buena mamá. Jamás hizo eso. Que la mamá de ella tenga un problema psiquiátrico, puede ser, es una señora grande. Mi hijo también, están sufriendo los dos por falsas denuncias. Pero claro, en esta ideología de género, ¿quién es la mamá del hombre? Yo. Entonces vamos los 3. Le hacen una denuncia a ellos y viene la mía. Bueno, ya pasaron 2 años y medio. Largué la toalla. No creo más en la justicia. Me acerco a la prensa. Voy al juzgado. Me pongo al frente. No le tengo miedo a nada. Por eso digo que es un clamor de amor. Porque yo no quiero que destruyan a nadie. No quiero faltarle respeto al juez. Pero yo le estoy pidiendo al juez, al señor Pablo Pérez, que me cite, que me escuche. Jamás lo hizo hasta ahora. Y ahora menos, por supuesto. El que el equipo técnico disciplinario de Comodoro Rivadavia da vergüenza, vergüenza. Tienen una ideología de género espantosa, espantosa. Me tuvieron 1 hora y media para que yo diga lo que ella quería que yo diga, y yo me puse firme, por supuesto. El informe, violenta, bueno, me la tiraron, no importa. Estoy acá, voy a seguir luchando por el amor que le tengo a mis nietos, nada más. Me vulneraron todos los derechos, no vieron los derechos que tengo de abuela, los derechos del adulto mayor, no existen. En Comodoro es un desastre. Y viendo y escuchando, yo creo que nuestro pronóstico, y más o menos en 1 año más, estamos igual. Allá no es tanto con los docentes, pero si seguimos así, va a estar peor que Río Gallegos y todo Santa Cruz. Y bueno, lamentablemente es así. Prometí no llorar, no voy a llorar, porque yo dije que no quería llorar, yo quiero construir. Por eso he escuchado los congresos, he estado en Caleta Olivia, después nos juntamos con Elba, y yo proclamo que cambien las leyes. No puede ser que un chico en más de 30 días no puede estar con provisión de acercamiento para las 2 familias. Que haya cámaras, sí, tiene que haber cámaras, porque son tan pícaros que jamás te muestran lo que declaran los niños. Te lo dice un abogado, si tenés suerte. Entonces todo eso tiene que cambiar. Y si no les gusta trabajar en el juego de familia, y que vayan a buscar otro trabajo. Gracias por escucharme. Aproximarse al señor Horacio Basalo, papá de Francisco, y cuenta así, ¿no? Entre injusticia y el sesgo de género, fallo judicial de Río Gallegos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Veo muchos que me conocen, otros que no. Bueno,
Esto comienza en el 2019, ¿no? Con una denuncia de violencia doméstica entre mi hijo y su expareja, los cuales tienen una hija en común, ¿no? Y cabe mencionar que no es menor, que entre ellos había problemática de consumo, ¿no? Eso sobre todas las cosas. Una relación muy tóxica debido también a todo esto. En el 2021 se realiza otra denuncia por privación ilegítima de la libertad, un secuestro, ¿no? Donde no se pudo probar nada, incluso hubo un allanamiento, porque supuestamente la denunciante igual atribuía que había drogas y armas, ¿no? Por eso se hace un allanamiento, con resultado negativo. Posterior a eso, iban y venían, ¿no? Viendo la problemática de consumo, ¿no? La propia madre de la denunciante hace reiteradas denuncias a la Comisaría de la Mujer y Familia por el abandono que sufría en este caso nuestra nieta, ¿no? La denunciante no cumplía con sus requerimientos como madre. Así que bueno, tramitamos una guarda transitoria a favor de la madre de la denunciante. Nosotros apoyamos, financiamos el 50% del letrado, creyendo que era lo mejor, porque en un contexto de consumo, de esto, de aquello, qué mejor que la persona tenga lo poco que tenía, que era su hija, para que esté mejor, ¿no? Bueno, fue el primer error que cometimos, porque eso posterior, a futuro, se utilizó en contra nuestra en familia. Bueno, la tercera denuncia, ¿no? Radica en agosto del 2022, ¿no? Ahí supuestamente la denunciante se despierta en el departamento de mi hijo, ¿no? Al lado de él, todo, le solicita el teléfono, ¿no? Le dice: gordo, pasame el teléfono, quiero saber cómo está nuestra hija. Consultar a un familiar. O sea, ahí ella dice y argumenta haber sido secuestrada, abusada, ¿no? Durante 4 días y estar bajo los efectos de psicotrópicos, ¿no? También la pregunta es: si alguien te secuestra, vos te despertás, le pedís el celular, le decís gordo, te pasás el teléfono. Cosas irracionales, ¿no? Que por ahí en el expediente se explica mucho y yo acá hago un resumen, como para que se entendiese. Bueno, se realiza dicha denuncia, ¿no? En el contexto de todo esto, en lo cual también, o sea, queda detenido un sobrino mío que está acá presente, que después fue absuelto, ¿no? Porque no se pudo probar nada. Dice reconocerse en un video que ella presenta como hecho probatorio siendo abusada por 4 personas. Las nombra, las reconoce y se reconoce ella. Bueno, se inicia en instrucción todo esto, ¿no? La propia agencia de investigación, que es la DDI, certifica que no son ellos y que no es ella. Ustedes me siguen, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En la instrucción dicen: no, vamos a creerla, porque ella no miente. Bueno, sí, llegan al juicio oral, ¿no? Mi sobrino es absuelto, mi hijo es condenado a 15 años. O sea, por otra carátula. Ahora, por un video editado que se presenta por abuso bajo estupefaciente, o sea, por el uso de drogas. O sea, esas son el tipo de cosas. Después, bueno, él nunca hizo un cumplimiento de sus deberes como progenitor. Cae su trabajo, pero sigue aportando en forma voluntaria. No, lo rechazan eso. Eso es de familia, que todavía estamos litigando. Van sobre mí. O sea, todo el ABC de la falsa denuncia, de la pérdida de trabajo. Y está obstruido de vínculo con su hija, hace 3 años que no la ve, habla por teléfono nomás. Hizo todo lo que le pidió el juez y todavía no la puede ver. O sea, el daño psicológico a mi nieta, a mi familia y a todos, o sea, es atroz. Pero bueno, por eso también nos juntamos con Elba, con muchos otros valientes más. Y yo hablo por Francisco, pero también hoy, porque sé que, perdón, están escuchando, hay muchas otras personas que están privadas de la libertad, que hablan conmigo, padres impedidos, que empezaron por familia, y un abogado carancho le dijo denunciar por género. Esa es otra cosa que estamos con lo que hablamos antes con Diego: juicio por jurado, un colegio de abogados, ¿no? Y que no solamente esto de castigar al que hace una falsa acusación, no, a los que son partícipes necesarios, o sea, a los que son solidarios, psicólogos, jueces, peritos de parte, todos esos son los que sufrimos nosotros en lo económico y en lo personal. No es agradable ir a ver a un hijo a la cárcel, ni cuando caminás por la calle, o sea. Y yo siempre hago mención de esto. Yo tuve educación cívica, ¿no? A mí me dijeron que hay 2 personas, 2 clases de hombre: el hombre pueblo y el hombre masa. Perdón, ¿por qué está condenado su hijo? Mi hijo está condenado en este caso por abuso sexual y por el uso de drogas. Primero lo acusaron que era proxeneta, que era narcotraficante, no se pudo probar nada.
en la época que había restricción O sea, cambió por darle narcóticos supuestamente a la víctima. a la víctima, sí. ¿Y los análisis periciales sobre ella determinaron que estaba bajo el efecto de psicotrópicos? Ella estaba con residuos en sangre, como ella era una persona con consumo. Claro. Mi hijo igual, o sea, Claro. no, Es normal. era normal. ¿Qué le puedes pedir a un adicto? Claro. Claro, y encima le toman declaración, cuando la psiquiatría te dice Claro. que es una persona Tal irracional. cual. O sea, pero en base a eso se pasa. Bueno, donde quedamos, demás personas que hoy por hoy están siendo, que están privadas de la libertad. O sea, la presunción de inocencia no vale, se desestima, ¿no? En todo sentido. Otra cosa, igual que hay que acotar de esto, es el hecho de que muchas veces, por el solo hecho, y la justicia sesgada que está, como está sesgada, por el solo hecho de ser hombre sos denunciado, no tenés derecho a réplica, no se toman pruebas. En el caso de mi hijo hay testigos que dicen haber visto a la denunciante en un vivo en una red social. Se desestimó. El tema de los dólares. Hago esta mención para que se entienda. Todo aquel que esté bancarizado me va a saber comprender. Hace 3 años vos para comprar dólares tenías que tener una cuenta, hacer una serie de requerimientos y declararlo. Bueno, supuestamente Francisco recibía dinero del exterior, cuentas en dólares que la denunciante dice haber visto, ¿no? Y bueno, no se pudo constatar nada. Y si mi hijo hizo eso, es un genio, porque ni siquiera al campo podía sacar dólares, nadie podía sacar dólares. O sea, y este pibe drogado hacía eso. O sea, un poco de sentido común. O sea, sobre esas cosas. Bueno, eso es lo que yo voy sobre la justicia. Yo que puedo creer hasta los 50 años creo en la justicia. Hoy la verdad que me dan pena. Me dan, no, digo pena por no decir otra palabrota, ¿no? Pero la verdad que el hombre pueblo, bueno, a eso iba, el hombre pueblo, que es el hombre que piensa, tiene que estar en esto. O sea, yo no represento a todo el pueblo, pero hay muchas personas que están como yo. Y yo, bueno, ahí sí le llamo la atención a los legisladores, a los abogados, a los jueces, pónganse las pilas porque nos estamos cansando. Pónganse las pilas porque no toleramos más la porquería. Porque lo que hacen es nos avasallan totalmente. Nos ponen así, sos culpable y culpable. Y yo soy el contribuyente, soy la base, ¿no? La piedra angular de la sociedad, el hombre común. Y precisamos ser resguardados, cuidados y protegidos por la justicia. No un sistema inquisitivo, arcaico, y que lo único que hace es destruir la familia. Bueno, es cortito. Después si alguien quiere saber más, gracias. Buenas noches, gracias por permanecer aún a pesar del tiempo. Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y hoy es el tiempo que me toca hablar porque es la primera vez que voy a hacer público mi situación. Yo soy supervisor de escuelas privadas de nivel primario y le voy a relatar a quien conocí un 7 de junio del año 2018. Mucho también se dijo ya. Mutila y puede matar, destroza corazones y destruye vida, es cobarde y maliciosa. Cuando más se repite ella, más se la cree. Reina en todas las esferas de la sociedad, no respeta género, sexo, pero sobre todo está entre los envidiosos y los que ambicionan poder. Sus víctimas podemos ser cualquiera de nosotros, los que estamos hoy acá y los que están afuera. Te deja impotente a veces porque no te podés proteger de ella. Es anónima y nunca da la cara. Resulta muy difícil frenar sus movimientos. Cuando más se intenta detenerla, más se esconde. No respeta a nadie. Cuando destruye una reputación, es difícil volver a restaurarla. Es capaz de derribar gobiernos, destruir matrimonios, hacer llorar a los más inocentes, y usa una ropa que no le corresponde, la ropa de la justicia. Es la falsa denuncia, es la calumnia. En el año, fíjese en el año que está hecha esa nota es mía,
y le voy a explicar el porqué de la presentación de esta nota, año 2017. ¿Puedes continuar, Jonathan? Es la nota que presenta, porque le explico, el supervisor de escuelas privadas, cuando alguien va a crear una escuela, llega a la dirección provincial y el que se tiene que encargar de hacer el análisis educativo de ese proyecto es el supervisor, de acuerdo al nivel. Si van a abrir una escuela primaria, el supervisor de escuelas primarias. Este es el análisis. Continuamos. Y ahora les voy a invitar a que haga otro clic, por favor. Bien, otro clic. Lo que ustedes ven que sobresale es el delito que yo cometí para el Consejo de Educación, año 2017, cuando, si ustedes buscan, googlean, en el año 2017 hubo 105 días de paro. Y a mí se me notifica de esto en el 7 de junio del 2018. Acá podemos ver por qué la educación de Santa Cruz está como está. Mientras que en el año anterior hubo 105 días de paros, el Consejo de Educación se trabajó en esto. El delito que yo había cometido es que había puesto que el instituto cuenta con el mobiliario, con el espacio adecuado, seguridad requerida y con las habilitaciones correspondientes. Otro clip, por favor, Jonathan. Esta explicación yo la llamé cuando el texto es sacado de contexto y solo sirve para un pretexto. Porque yo abajo, en lo que recalco acá, dice que continúe el trámite administrativo correspondiente, salvo que exista un interés superior que considere lo contrario a lo que determina por este supervisor. Y más abajo dice, a la espera de una pronta respuesta. Esa pronta respuesta nunca llegó. La respuesta que yo recibí, fecha marzo de 2017, en junio del 2018, se me notifica de la nota, de la resolución 951, que administrativamente era separado del cargo, y se le instruía al equipo de legales del Consejo de Educación a que se me haga una denuncia penal. En el año 2020, en febrero del 2020, se me notifica la resolución 220, en la cual yo quedo exonerado por esto. Se me hizo una denuncia penal y hasta ese momento la justicia no había determinado nada. Si el Consejo, técnicamente, y acá hay abogados que me pueden refutar lo que voy a decir, si se hace una denuncia penal, se tiene que esperar que se expida la justicia para determinar si soy culpable o no, si cometí ese delito o no. En febrero de 2020 me exoneran, en junio del 2020 recibo la primera respuesta de la justicia que se me sobreseía. Fines de ese año, otra jueza, porque querían, me perdonan, pero yo técnicamente de lo que es lo judicial muy poco lo domino, pero el Consejo quiso como que se sacarlo del cargo al juez de recurso que había hecho eso. La jueza ratifica todo lo que dijo el juez y también se le pide al Consejo de Educación que se me respete mi buen nombre y honor. No contento con esto, fueron al Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia, por unanimidad, falla a favor mío. La gestión, que se tomó todo el trabajo, como yo les contaba, año 2017, 105 días de paros, y se dedican a esto,
se fueron y no acató. Y yo sigo acá, exonerado. Con las nuevas autoridades entablamos diálogos. Bueno, ustedes conocen lo que pasó en educación, que vino un presidente del consejo, se fue, vino la otra, se fue, entonces yo tenía que volver a explicar de vuelta. Con esta última gestión, que es la que más perdura, estamos hablando. Hay un canal de diálogos, eso lo tengo que reconocer también, pero mi humilde conclusión es que el Estado, para separarte del cargo y para exonerarte, va en un jet. Claro. Pero cuando tiene que acatar, cuando tiene que hacer devolución de todo el daño que se me hizo, va en carreta. Porque hasta el día de hoy sigo esperando. Ahora ven por qué la educación está como está. ¿A qué se dedica el Consejo de Educación? Hablo de la gestión anterior. De esta gestión lo que tengo que decir, destacar el puente que hubo, el diálogo que está habiendo. Pero que el lerdo es lerdo. Pero yo como docente no puedo escucharlo así. Porque pobre, hay diálogo, dice. Es una barbaridad. Claro, hay diálogo. Por favor, que le devuelvan la plata. Todos somos buenos y el poncho no aparece. Si ya lo dijo el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, ¿qué tanto diálogo, señores? Por favor, ¿cómo a sus dineros los cobran rápido? Esas son las cosas que él se tiene que correr y decirlas. Bueno, se las digo yo. Ahí está. Es que nos den la posibilidad de amarlos, de quererlos. Entonces yo les solicito además a los jueces que puedan tener en consideración que los niños deben ir con la familia que facilita el vínculo, con la familia que piensa en el niño, en su derecho superior, en él, porque él va a ser un hombre. Nosotros ya vimos acá los testimonios de lo que pasa. ¿Qué va a ser de estos niños dentro de 20 años con esta mentalidad? Perdón, ¿cómo lo sacó del país? Ella lo sacó y es en parte, ya dejé de hablar de culpas, hablo de responsabilidades. Ambos tenían, tanto mi hijo como ella, podían entrar y salir del país con mi nieto. Cuando mi hijo le plantea el divorcio, ella inmediatamente fue y dejó sin efecto de que mi hijo pueda sacar o entrar a mi nieto del país. Yo, creyendo en la familia, creyendo en ella, pensando en mi nieto, que tenía 2 años, le digo a mi hijo, no, nosotros no vamos a hacer lo mismo. Ella está sufriendo, necesita de su familia biológica paterna. Y el juez, por eso leí en la parte civil, que el juez le dijo, perfecto, que se vaya y que cumpla en venir 15 días en julio y desde el 26 de diciembre al 1 de marzo a la Argentina. Que entren en contacto, ahora por llamadas, 3 veces a la semana, seguir el contacto, porque el niño es de los dos y lo ama el padre y lo ama la madre. La justicia no tiene género y los abuelos, él habita en mi alma. Gracias. Vamos entrando en la recta final de este primer congreso y vamos a invitar a aproximarse a Ramón y Silvia Dupuy. Estuvieron acompañándonos, escuchando y, por supuesto, conociendo un poquito más sobre los casos de la provincia. Gracias. Buenas noches, un gusto estar nuevamente aquí en esta ciudad. Cuánta gente comprometida, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Si todos los que no están en este momento y tienen una función detrás de un escritorio
sería mucho más fácil. Nos toca a nosotros hablar desde el dolor de lo que nos ha pasado a nosotros, donde todo un sistema ha fallado, y escuchando también todo lo que falla aquí, ¿no? Decimos, nosotros viajamos mucho a todas las provincias y no se preocupen que en todos lados es lo mismo. Siempre decimos nosotros, cuando caen casos, nosotros nos llaman de todas las provincias para consultar a abuelos, abuelas, papás que no pueden ver a sus hijos. Nosotros asesoramos, pero no somos justicia. Y qué difícil que es todo. Nosotros tuvimos que aprender un montón de cosas. Yo particularmente mucho no hablo sobre todo lo que es el caso si no lo hace mi marido, pero yo siempre hablo desde el dolor. Es tan difícil todo y tuvimos que aprender, porque nosotros éramos un matrimonio normal, como tantos otros, 3 hijos que se casaron, que se fueron, y de repente nos tocó esta desgracia de perder a Lucio con solo 5 años. Hoy tenemos 8 nietas, hermosas, todas, 8 nietas. Él sigue siendo el príncipe, pero no lo podemos disfrutar, porque ha fallado un sistema judicial, una jueza que le entrega a su progenitora después de haberlo dejado casi 2 años para irse de mochilera. Después todo el tema de que nosotros decíamos, bueno, se separaron, no lo dejaba ver, nosotros teníamos que pagar para hacer una videollamada, aprovechábamos porque Lucio vivía a 140 kilómetros con ella de donde nosotros vivimos. Yo creo que casi todos saben la historia, pero por ahí hay gente que... entonces de esa manera lo veíamos y bueno, a cuentagota llegaba Lucio a casa a estar con su padre, con nosotros, y nosotros éramos felices porque lo disfrutábamos, y a Lucio le preguntábamos, Lucio, ¿estás feliz? Y Lucio decía, sí, abuelo, yo estoy feliz, y papá, estoy feliz. Nunca entendimos que en esas 4 paredes Lucio, cuando se iba, vivía un infierno. Nunca supimos, pero también decimos cómo fallamos como sociedad, ¿no? Porque una vecina, yo digo, hoy por hoy hay mucha gente que abre los ojos y siempre nos tiene al tanto, pasa en mi ciudad. Nos toman como referentes y dice, aquel chico en el barrio está sufriendo, y ahí actuamos y queremos ayudar y estamos. En el caso de Lucio, nadie avisó nada. Los médicos no denunciaron cuando Lucio había entrado 5 veces en casi 3 meses con diferentes lesiones. Nadie denunció. Una denuncia por allá que estaban golpeando a un nene, llega la policía, no encuentra a nadie y pregunta por un nene, bueno, nadie le contesta, se van. Una señorita de jardín que Lucio pedía gritos a través de sus dibujos, porque pedía gritos, después supimos todo, después del juicio, ¿no? Después de que declaró una señorita de gimnasia que Lucio no había podido hacer la semana anterior. Bueno, muchas cosas nos enteramos, pero el después para nosotros fue tarde. Hoy a Lucio no lo tenemos. Prometimos que no podía haber otro Lucio. Le prometimos a él y dijimos, vamos a hacer todo lo posible. Estamos nosotros, como siempre, con 38 años, y el papá de Lucio está destrozado. Entonces dijimos, salimos nosotros. Nos quedamos encerrados sufriendo como sufre un montón de gente la pérdida de un ser amado. Procesa su dolor, nosotros no podemos todavía procesar el dolor y la pérdida de Lucio. Porque enseguida, inmediatamente lo que pasó con Lucio, fueron impresionantes los mensajes que llegaban. A mí me pasó lo mismo, mi vecino pasa esto, mi sobrino pasa aquello. Y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos encerrados o salimos a luchar? Que no haya otro Lucio. Y le habíamos prometido a él que no podía haber otro Lucio. Nos costó un montón. Lágrimas cuando se cerraba la puerta de mi casa. Pero en el día, con toda la fortaleza que seguramente él hasta hoy nos da. Salir a luchar porque cada 26 hacíamos marchas con un montón de gente de varias provincias que nos ayudaban también. A pedir por una ley, porque se ve que la 26061 no sirvió en el momento que pasó lo que pasó. Entonces dijimos,
tenía que haber un cambio. Había gente que no denuncia porque tiene miedo a las represalias, entonces se callan la boca. Uno de los puntos importantes que tiene la 27709 Ley Lucio es eso, derecho de reserva de identidad. Entonces así viajamos un montón al Congreso, diputados, hasta que salió la ley. A partir de ahí, todas las provincias se deberían adherir a esa ley y hoy por hoy están casi todas, solamente falta una que es Santa Fe. Todavía falta el tema de la capacitación y todo eso que seguramente lo va a decir el abuelo. Pero es una lucha continua, gente. ¿Saben cuánto pasó? Lo de Lucio, 3 años y 4 meses los otros días cumplimos. Seguimos luchando nosotros y vemos, y la verdad nos sorprendemos. Cuando llegamos a cada provincia siempre la problemática está y la necesidad de ayudar también. Pero decimos siempre no somos justicia, pero qué mal que está la justicia, no solamente acá. Es increíble lo mal que está la justicia. Pero ojalá hubiera gente comprometida, gente que mire, que tenga perspectiva de niñez. Eso es lo que buscamos y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir apoyando a gente como ustedes que tienen un compromiso. Así que yo se los agradezco. Muchísimas gracias. Ahora voy a levantar un poquito porque soy bastante alto. No llego, pero si no voy a hablar con la nariz. Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Mil gracias por esto. Realmente hoy me siento sorprendido, ¿no? A pesar de lo que hemos vivido nosotros como familia, me siento sorprendido y hasta me dio miedo, les puedo asegurar. Yo que no le tengo miedo a nada. Me dio miedo de la problemática que hay aquí en Santa Cruz. ¿Sabes por qué? Y a pesar de todo aquí en Río Gallego. Porque es la primera vez que veo, y eso que he andado en toda la Argentina, es la primera vez que veo que el feminismo radicalizado venga a ser la provocación que hizo aquí en la puerta del hotel. Y que nos esperaron en la esquina para entregarle un folleto a mi señora. Es vergonzoso, realmente es vergonzoso. Ahora entiendo a aquellos padres, entiendo perfectamente si un intendente manda a hacer un repudio a un primer Congreso Nacional con esfuerzo propio de la doctora. Entiendo la problemática que puede llegar a ver con el niñez de Santa Cruz. Es vergonzoso. No me asusta el intendente, le digo, claro que no me asusta el intendente, pero bueno, no me asustó un juez federal de la Corte Suprema, así que no me va a asustar el intendente. Mayor daño de lo que nos hicieron con Lucito no voy a recibir en la vida. O sea, que nosotros estamos aquí parados frente a ustedes, haciendo una concientización de la problemática que hay en la niñez en el país. No solamente Río Gallego, Santa Cruz, la misma problemática que tienen ustedes acá, está en el norte, está en el este, en el oeste, donde se le ocurra, hay un chico, un niño, una niña, un adolescente vulnerado en sus derechos. Escuché hablar los profesionales, y yo tengo mucha vista, se me fue. ¿Dónde está? ¿Marita? Ya está parada. La escuchaba Marita hoy y realmente, bueno, hay una exposición tremenda. Escuché a Karina, una excelente exposición. Bueno, no quiero quedar mal, todos los expositores fueron buenísimos, ¿no? Cintia, no, Luciana, no, yo la bauticé Cintia. La verdad que la problemática es, todo lo que ellos dijeron es lo que pasó a nosotros. Nosotros fuimos denunciados por esta pandemia que hay de las falsas denuncias 7 veces. 7 veces. Una asesina como la doctora
doctora no es, la lacra, le vamos a decir, asesina de la jueza Ana Clara Pérez Ballester conjuntamente con su asesora de menores, Elisa Catán. Las dos son asesinas. Intelectual. Las materiales fueron la progenitora y la novia de la progenitora. Pero esa asesina, que es una jueza de familia, alguien hablaba hoy del Código Civil y minería. Bueno, ella era abogada de ¿cómo es? De civil y minería. Como el papá es camarista, Pico es camarista, en General Pico, debido a un favor que se le debía al gobernador, por eso siempre está la corrupción de la política por medio, le hizo el favor de ponerle a dedo a esta asesina que cometió el asesinato de Lucio. Lamentablemente sigue cometiendo, porque después del jury fue de vuelta nuevamente a su cargo. Hoy por hoy, esta asesina está ejerciendo sobre los chicos decisiones ideológicas, como lo hizo con Lucio. Gracias a Dios todavía no ha pasado nada en Pico que ha volver a suceder lo que sucedió con Lucio, ¿no? Esta asesina aceptó 7 falsas denuncias de la progenitora, 7 falsas denuncias, de las cuales iba la policía y la desestimaba. Les cuento cómo hacía las falsas denuncias. Ella viajaba de Santa Rosa a General Pico, como dijo Silvia hace un ratito, había 140 kilómetros. Salía de Santa Rosa y haciendo la denuncia que a Lucito se lo había desnutrido, que a Lucito se lo había golpeado, que a Lucito se lo había maltratado y que Lucito pedía ir con ella. Después de 2 años de abandono, como dijo Silvia hace un ratito, se olvidó de Lucio para irse de mochilera con la novia. Bueno, ahí está Marita, ahora me va a ayudar un poquito. Anduvo por acá, por Pico Truncado, las dos. Anduvo en Mar del Plata, anduvo en Buenos Aires y terminaron en Córdoba. Después de 2 años de recorrido, se acordó que tenía un hijo, que era Lucito, que se lo había dado al tío con papeles y firmándole la guarda a mi hijo mayor, que es Maxi. Lucito se crió con nosotros. El centro de vida de Lucito estaba en Pico. La mala decisión que tomó la tercera asesina de mi nieto, Ana Clara Pérez Ballester, la jueza de instrucción civil y comercial, la jueza de familia número 1, del tribunal número 1 de General Pico, decidió que iba a tomar en cuenta esas 7 falsas denuncias. Por ende, le daba el cuidado personal a la progenitora, que se trasladaba el niño Lucio Adabel Tupuy a 140 kilómetros, y ¿saben qué? En cuanto lo decidió la asesora y la jueza, ahí dice 1 hora, 12 minutos tardaron. 12 minutos en decidir el centro de vida de Lucio, de los cuales nosotros nos presentamos 11 veces con mi hijo, 11 veces, pidiendo audiencia con la jueza y reclamándole a la jueza que Lucio iba a estar desatendido, porque conocíamos la vida de ella, que Lucio iba a estar desatendido, iba a estar mal alimentado, porque no. Bien, docente, profesor de inglés detenido en el Calafate. Llega desde Calafate. Bienvenida, Ángela. Buenas noches a todos.
Yo soy la mamá de Juan Pablo Margonari. Y mejor conocido por Mr. Juanpi en su colegio, en ese colegio donde sucedió esta falsa acusación. Vengo a contarles que le arruinaron la vida a mi hijo con esa falsa denuncia. A comienzo del año 2017, Juanpi empezó a trabajar en la sala de 5 años del único colegio privado del Calafate, el renombrado y polémico Uppsala, donde no pensó que lo condenarían por ser homosexual. A mi hijo lo podía salvar si le advertían de la institución ante una madre totalmente desquiciada, condicionada por su homofobia, siendo esta madre la fiscal general del Calafate, hija del poder, y con todo lo que a ella le atribuía como ser la hija del poder, se tomó la libertad de hacerle esta falsa acusación a mi hijo de que él había hecho un abuso de su hijo. ¿Sí? Y voy a destacar que ella es hija de la entonces gobernadora Alicia Kirchner. O sea, estamos hablando de un preso político, porque así lo voy a determinar, ¿sí? Mi hijo siempre ha sido un joven honesto, responsable y trabajador. Su vida es ejemplo de esfuerzo y dedicación, y su comunidad como en su entorno familiar, Mi hijo vino desde Salta a Santa Cruz con las convicciones y sueños por cumplir. Pero en el mes de mayo de aquel fatídico 2017, aproximadamente 7 meses antes de la denuncia de esta mujer, de esta nefasta mujer, había comenzado ella a manifestar su disconformidad con su hijo, con que su hijo estuviera en contacto con alguien de la condición de mi Juanpi, solicitando y exigiendo que se lo apartara del cargo. Ese era el momento de respetar los derechos de Juanpi, desde el lado del colegio, y ponerlo al tanto de esta situación, dándole la posibilidad de protegerse ante esta falsa denuncia, por el mero hecho de ser ella homofóbica, ¿sí? Hasta que a fines de ese año, esta madre, repito, fiscal general, denunció falsamente a mi hijo por un delito de abuso sexual simple. Juanpi se presentó ante la justicia poniéndose a derecha y confiando de su inocencia, y aún así fue inmediatamente detenido e incomunicado. Gracias a mi otro hijo, que es abogado hoy, pudo entender la corrupción y negligencias judiciales, pudo lograr, aún demostrando la inocencia de mi hijo, inocencia que desde la Cámara Gesell se pudo comprobar con resultados negativos por medio de su influencia. Eliminó pruebas que favorecían a mi hijo. Por ello, esta fiscal, sin pedir permiso, se llevó por sus propios medios a su hijo e hizo una pericia de parte sin participación de la defensa de mi hijo. Nunca se presentó a la segunda Cámara Gesell solicitada por la psicóloga del Calafate. Todo el proceso dejó que lo llevara su subordinada, amiga, íntima e inmediata, la fiscal adjunta, quien además colaboró con el juez de instrucción nefasto, el señor, el doctor Narvarte, monigote manejado por esta fiscal, que ha arruinado la vida de mi hijo, para desvirtuar más de 15 testimoniales que estaban a favor de Juan. Desaparecieron. Con todo esto, intentaron dejarlo encerrado unos largos 7 años, ya que al dictarle la prisión preventiva, ese era el tiempo que se debía esperar para que se realizara el juicio. Presentamos una apelación a la prisión preventiva y la jueza María Florencia González entendió que Juanpi no era un delincuente y le dio su inmediata libertad. Pasaron 7 años y mágicamente se lo notificó de la fecha del juicio.
luego de una semana de juicio donde jueces y fiscales puestos por la gobernadora de turno de sus cargos le dictaron una sentencia de 6 años. Lo condenaron a 6 años a mi hijo. Lo desfenestraron, le arruinaron la vida. ¿Sí? Lo cual por el actuar negligente del abogado en quien confiamos, dejó vencer los pasos de apelación, en casación y recursos, porque confiamos en un prestigioso abogado, reconocido y prestigioso, así dicen abogados de Río Gallego, que contratamos, que nos costó muchísima plata, muchísima plata. No se puede. Que se debe respetar, ella no lo escribió. No lo voy a decir, pero ustedes se van a dar cuenta. Dejó vencer todos los plazos. ¿Bien? Por lo que ahora estamos rogando, que está vencido también ese plazo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise la causa de Juan, que también la dejó vencer, ¿sí? No se estafó, no se engañó y no hizo nada. Durante 7 años cobró mes a mes. Mi hijo le pagó. ¿Para qué? Para dejarlo preso, condenado, defenestrado. Quiero que se entienda que esta denuncia y el poder de la corrupción de esta gente que hoy maneja Santa Cruz, ¿sí?, son capaces de dañar a una persona de bien. Esa persona de bien es mi hijo. Yo eduqué desde los principios y los valores que realmente una madre puede brindarle a su hijo. Vengo de Salta, somos salteños. Mi hijo vino a cumplir un sueño de progreso, de lucha, de llegar a ser algo en la vida, porque consideraba que en el Calafate podía él lograr su sueño. Y acá estamos, acá estoy, con este dolor de madre, con el corazón destruido, con mi alma rota, a una distancia que solamente puedo venir a verlo porque es muy costoso venirse de Salta al Calafate, pero lo logro con la ayuda y la colaboración de mi familia, de las madres del corazón, porque mi hijo tiene madres del corazón, que son las mamás de los alumnos de esa salita de 5 que creyeron en mi hijo, ¿sí? El apoyo social del Calafate, amplio, del señor Feldman, que fue su primer patrón, que le dio trabajo en turismo en el hotel del Calafate. Entonces, el apoyo social que tiene mi hijo dice la verdad, todos creyeron en él. Pero esta señora se ensañó por la homofobia o por lo que no sé qué pasó. Hoy mi hijo está condenado. Hoy mi hijo ya figura en el banco, porque ya la sentencia está firme a todo esto, acá en Río Gallego. Hay que limpiar el Poder Judicial de Río Gallego. Está infectado de Río Gallego. Abogados, todos vendidos. Por favor, familia, todos ustedes, si son de Río Gallego, hagan fuerza para limpiar ese Poder Judicial. Mi hijo, con todas las pruebas, a su favor, lo condenaron a 6 años. Pero le voy a contar algo. Cuando se hizo el juicio se tenía que hacer en el Calafate, que es el lugar donde sucedió el hecho, ¿sí? Discúlpenme si me voy por ahí un poquito, porque estoy nerviosa, me duele el alma, me desgarra la vida. No tengo vida hace 8 años, ¿sí? El juicio tenía que ser en el Calafate, no, se hizo en Río Gallego. Algunos testigos pudieron viajar y venir a Río Gallego a dar su testimonio a favor de mi hijo con todas las pruebas que tenía. Otros vía Zoom. Y es más, se tomaron el trabajo de llamarlos a los testigos y decirles que no había problema, si no querían declarar o no podían, que no lo hagan. Tenían armado el juicio de mi hijo. Mi hijo tenía una condena de 15 años ya establecida, ya armada. Se suspendió el juicio
Se llevó a cabo el juicio al otro día y le dieron una condena de 6 años. Hoy mi hijo está en prisión y ya con una condena firme. La semana pasada ya se la confirmaron. Pero mientras tanto nosotros presentamos en casación en Buenos Aires, ¿sí? Una queja que estamos rogando, porque también fue fuera de término, ¿sí? Que la puedan rever y nos puedan ayudar con mi hijo. Pero acá Río Gallegos ya dejaron firme la sentencia. Eso es lo que estoy viviendo hoy con mi hijo. Voy a seguir leyendo lo que yo escribí, porque esto lo escribí y esto que me salí del contexto de lo que escribí, lo siento porque lo quise plasmar también en mi escrito. Estoy completamente consciente de lo que significa el sistema de justicia, pero como madre siento que debo alzar la voz en defensa de la verdad que está oculta bajo una red de falsedades, mentiras y silencio y omisiones. Mi hijo no solo ha sido privado de su libertad, sino también de la oportunidad de seguir adelante con su vida, sus sueños y sus aspiraciones. La acusación contra él carece de fundamento y no tienen pruebas que lo respalden, por lo que jamás dejaré de exigir que se revisen detenidamente todos los hechos y se esclarezca esta injusticia. Mi corazón se destroza cada día al ver cómo sufre mi hijo encerrado injustamente, mientras su nombre y su reputación son manchados sin ninguna razón. Pido con toda la fuerza del amor de madre, desde lo más profundo de mi corazón, que se tomen las medidas necesarias para corregir esta situación. Mi hijo merece su libertad y nosotros como familia necesitamos volver a tenerlo con nosotros sano y salvo. Seguiré gritando a los 4 vientos mi pedido de justicia. Bregaré porque se valore la verdad por encima de las falsas acusaciones y que se le permita a Juanpi retomar su vida, en realidad reconstruirla sobre la ruina en la que lo convirtieron y recuperar su honor y dignidad. Yo confío en que la justicia prevalecerá. Es muy amplio y tengo mucho más por decir, pero sé que el tiempo no nos permite. Finalmente quiero agradecer principalmente a usted, doctora Elba, por haberme dado la posibilidad de ser la voz de Juan Pablo, ser la voz de mi hijo, ¿sí? Agradecer al pueblo de Calafate, agradecer a las madres del corazón, las madres de los alumnos. 28 alumnos, 24 padres creyeron en mi hijo, que son padres que hoy están al pie del cañón apoyándolo a mi hijo. Si mi hijo hoy está bien y no cometió un error, no atentó contra su vida, es por el sostén que le dieron esta familia, porque todos creyeron en él. Y así la sociedad en su conjunto en Calafate, compañeros de trabajo, gente que no lo conoce, apoya y cree en mi hijo. Pero esta señora, la hija del poder, se ensañó en desfenestrarlo y en arruinarle la vida a mi hijo. No le tengo miedo, tenemos bozal legal. Ustedes se están imaginando quién es. No le tengo miedo. Mi lucha va a seguir. No solamente la libertad, no me basta la libertad de Juanpi. Quiero la justicia y la verdad, recuperar la dignidad, porque hoy mi hijo figura en el banco de los violadores. La dignidad no es negociar. ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece? Que hoy basta de impunidad y basta que la justicia sea una delegación de Unión por la Patria. Basta. Basta. ¡Juanpi inocente! Basta. Me siento totalmente defraudada, he confiado. Escuché una madre hablar del doctor Muriete, que era el que iba a representarlo. Lamentablemente, hoy no estaríamos, no, yo no estaría acá hoy. Sí, porque... Ese abogado había vendido para bueno, este sinvergüenza de Narvarte lo pusieron a dedo. Bueno, pero pusieron a dedo. Pero es que era igualdad. No, bueno, no sé. Narvarte es el que lo pone a dedo, el que lo reemplaza al doctor Muriente, que ganó el concurso. Así es. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo.
valor de una madre. A la pucha, es madre. Ningún juez le puede decir a una mamá que calle. Cuando dicen bozal legal, yo hasta ahora siempre digo, la vez pasada yo estuve en un juicio oral y quería pasar el papá y entró la fiscal muy ofuscada y me dijo, pero está denso, y le dije, es el padre. Es el padre. Y cuando dice van a castigar porque habló y dio nombre, es la madre. Y como ella me lo dijo telefónicamente, ¿qué otra cosa más grave me puede pasar? Me puede pasar. Soy la mamá y el dolor de esta madre que le está hablando es desgarrador. No voy a largar una lágrima porque soy un roble y acá estoy firme para luchar por mi hija. ¡Vamos, Ángela! ¡Libertad y absolución para Juanpi! Gracias, Ángela. Vamos a llamar con su testimonio a la abuela Lidia Andrada. Gracias, Laurita. En mi alma. Vamos a invitarla a que se aproxime.